Saludos cordiales, soy el alumno Vicente Núñez Salazar, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. En esta ocasión voy a presentar un taller de la materia Sociología Jurídica. Como tema principal, hablaremos sobre la sociología básica del derecho ecuatoriano, la exclusión económica en el Ecuador. Para empezar, tenemos como datos importantes que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo en el año 2022, que fue el último censo, marcó una población de 16.938.986 habitantes. Esta proyección para el 2025 aproxima a los 18.103.660 habitantes. Como datos relevantes del censo del 2022, tenemos que el 51,3% de la población eran mujeres y el 48,7% hombres. La edad promedio de la población es de 29 años. El 84,2% de las viviendas tenían acceso al agua de red pública y el 97,5% de las viviendas tenían acceso al fluido eléctrico. El promedio de personas por hogar era de 3,78%. Otro dato importante tenemos que la economía en el Ecuador se ha desacelerado en los últimos meses. Algunos indicadores económicos en el 2024 registran que la tasa de crecimiento anual del PIB fue de menos 1,5 y la tasa de desempleo fue del 5,1. La tasa de inflación es del 0,53 y marcan como problemas a enfrentar. Como en el área económica, tenemos la inseguridad provocada por el crimen organizado, las disrupciones en la producción del petróleo, la crisis energética y la incertidumbre política que se está llevando en la actualidad en nuestro país. Como condiciones económicas frente a la ciudadanía, tenemos en el Ecuador, como república desde sus inicios en 1830, la sociedad tomó diferentes aspectos y se dio una forma marcada de las condiciones económicas de los diferentes grupos con diferentes estatus económicos, los mismos que diferenciaban a la sociedad unas con otras, donde se realizó la marginación por mucho tiempo de los grupos más pobres que no fueron tomados en cuenta ni reconocidos desde su primera constitución de 1830 hasta 1869, que tenemos como ejemplo que en su momento para ejercer el ejercicio del voto, del sufragio, tenía que cumplir ciertos requisitos como un poder económico, un estatus social, tener un patrimonio y un ingreso económico diferente o llamémoslos privilegiados en diferencias de otros. Ahora, para ser candidatos se tenía que tener un poder político muy fuerte, mucho más elevado, o sea que solamente fuera de la élite. Lastimosamente, estos grupos, por esos detalles, siempre se mantuvieron en su poder, siempre fueron los mismos. Después de 1869, se fueron construyendo más constituciones. Estas tenían como finalidad la inclusión de estos grupos rezagados o marginados hacia los demás grupos sociales. Pero lastimosamente, eh, nunca hubo una inclusión, siempre fue una exclusión, ¿sí? Existiendo por siempre el sometimiento del poder de los grupos políticamente fuertes, económicamente fuertes, sobre los más débiles. La exclusión por falta de medios educativos. El Ecuador, al ser un Estado democrático, tiene como tarea principal proveer los servicios
básicos y necesarios a la comunidad, a la ciudadanía. Ahora, llamémoslo como talón de Aquiles a los servicios y a la educación que debe recibir un ciudadano o un niño o adolescente para salir del área de la ignorancia y tener acceso a a la información pública, acceso a la participación ciudadana. Lastimosamente, esto se vio marcado abriendo una brecha de entre los grupos sociales de estatus alto sobre los eh, marginados de estatus bajo. Ahora, si bien a los siglos XIX, al existir la exclusión económica directa de las constituciones, era notorio la ausencia de estos servicios en la educación. Y si los había, eran totalmente deficientes, trayendo como consecuencia de manera indirecta la ignorancia de no saber leer ni escribir. Esto le convenía a los grupos políticos que siempre se mantenía desde años atrás sobre los grupos marginados o grupos débiles que siempre estaban más eh, a escasos recursos o escasos eh, servicios básicos, como en este caso la educación. Tenemos también que en la actualidad todos los ciudadanos ecuatorianos, sin importar su raza, su etnia, consideramos y vivimos por mediante la Constitución ecuatoriana del 2008 en un buen vivir, reconocido como el Sumac Causai. Este concepto reconoce las tradiciones indígenas y busca mejor calidad de vida en la población, incluyendo derechos como la educación, la salud, servicios básicos, seguro social, al ambiente sano, entre otros derechos, que tiene como finalidad desarrollar las potencialidades y capacidades de los ciudadanos. Al momento de hablar de educación, existen carencias como el acceso a la información, el acceso a las becas, el acceso a más oportunidades educativas y por otro lado existe la gran diferencia entre la educación pública y la educación privada. Empezando y observando desde la infraestructura, como son los equipos tecnológicos, el acceso al Internet, entre otros. Concluyendo que los que están en un estatus más alto podrán recibir una educación de calidad sobre los que están o reciben una educación del servicio público. La exclusión de la protección jurídica del Estado por razones económicas. En el Ecuador, la Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública son organismos autónomos que protegen los derechos de los ciudadanos y de los residentes en el extranjero. Estos ofrecen un servicio legal gratuito y oportuno para las personas que no puedan contraer servicios de manera legal. En realidad, esta protección es muy cuestionada por los ciudadanos de estatus bajos, los mismos que se sienten excluidos de esta protección por parte del Estado. Si bien existe la ayuda, esta no es de calidad ni tampoco los termina protegiendo, y al no tener un poder económico que los sustente y puedan cubrir estos gastos por sus propios medios, lastimosamente mediante las resoluciones jurídicas se sienten excluidos y perjudicados al no alcanzar de manera positiva una resolución que le convenga en comparación a los grupos sociales altos que alcanzan medidas alternativas en comparación al estatus bajo, muchas mejores o privilegiadas, llamémoslo. La discriminación por razones económicas en la justicia penal. Prácticamente en la justicia penal, al igual que en las diferentes áreas o materias civil, laboral, tributario, entre otros, existen desigualdades económicas e ineficiencia operativa del Estado con los ciudadanos, existiendo en la actualidad distinción de clases sociales con mayores ingresos y esto se refleja con mayores privilegios. En el ámbito penal, condenas más favorables, como lo son las medidas alternativas,
La reciben las personas que tienen poder económico o un estatus alto, como son el arresto domiciliario, la vigilancia electrónica mediante grillete, la prohibición de ausentarse del país, la obligación de presentarse periódicamente ante un juez, la imposición de servicios a la comunidad, sanciones económicas, entre otros. En cambio, el extracto social más bajo no reciben estas medidas alternativas, sino que reciben en su mayoría penas como la privación de libertad, que es la última opción, pero lastimosamente el extracto social más bajo se suelen eh, excluidos de estas otras medidas alternativas que reciben los grupos sociales o poder políticos o poder económicos más altos. Como sociedad, deseamos que estos hechos de exclusión en el ámbito jurídico terminen, así como también los funcionarios públicos que brindan estos servicios desarrollen sus actividades con igualdad y equidad, enmarcados en la norma y no en la persona. Bueno, esta fue la presentación del taller sobre la tarea de la materia de sociología jurídica. Doy por culminada la presentación. Muchas gracias.